Creo que sí podemos comenzar. ¿Qué día es su examen antes de empezar? Ok. Ok. Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de un trastorno desmielinizante conocido como síndrome de Guillain-Barré. Eh, Esta enfermedad ha sido denominada con otros nombres y la pueden encontrar en la literatura también como polirradiculopatía idiopática aguda, polineuropatía inflamatoria aguda, polineuritis idiopática aguda, polineuritis infecciosa o como el síndrome de Guillain-Barré-Landry. ¿Y por qué se le llama así? Pues porque esta enfermedad fue descrita por el médico francés Jean Landry en 1859, de ahí sus nombres. Y luego en 1916, Georges Guillain y Jean Barré y André Sol descubrieron que en estos pacientes había un aumento en la producción de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero el recuento celular era normal. Entonces, fue gracias a estos eh, científicos que pues podemos llamarle así a esta enfermedad y los descubrimientos que hicieron. Para su estudio de esta enfermedad, podemos dividirla de acuerdo a la forma de presentación. Se le llama que se presenta de manera aguda si tiene menos de una semana de evolución de los síntomas, subagudas que tienen menos de un mes y crónicas aquellas que tienen ya más de 6 meses. ¿Y cómo es que se origina esta enfermedad? Se origina dado una respuesta autoinmune a antígenos extraños, ¿ok? ¿Cuáles son esos antígenos extraños que normalmente conocemos? Pues las bacterias, los virus, las vacunas, ¿verdad? Pero en este caso, el cuerpo los detecta que son mal dirigidos hacia el tejido nervioso del individuo. ¿Alguien me puede decir qué anticuerpos se han visto relacionados en la patogenia de esta enfermedad? Los anticuerpos antigangliosídeos. Ajá. Sí, a ver, alguien ahí como dijo los IgG, a lo mejor se confundió, pero es contra los gangliósidos, ¿sí? ¿Los gangliósidos alguien sabe qué son? ¿O dónde están? ¿O qué hacen? ¿No? Bueno, los gangliósidos se encuentran en grandes cantidades en el tejido nervioso y sobre todo en unos puntos llamados nódulos de Rambier. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que en el Guillain-Barré, en el síndrome de Guillain-Barré, son frecuentes los anticuerpos antigangliósidos. Estos se han documentado hasta en un 20 o un 50% de los casos. Y pues bueno, estos gangliósidos están recubriendo, por así decir, la vaina de mielina. Ajá. Entonces se ven afectados estos gangliósidos contra estos anticuerpos, pues es ahí donde empieza el daño. Existen variantes clínicas del síndrome de Guillain-Barré. Una de ellas se denomina desmielinizante. ¿Por qué se llamará desmielinizante? Y eso tiene que ver con la patogenia también. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
¿El axón se desmieliniza? Ajá, ahí lo que ocurre es que hay un ataque inicial en la superficie de las células de Schwann y pues esto provoca una lesión difusa de la mielina y a su vez genera activación de macrófagos e infiltración de linfocitos y pues bueno, por eso se le llama desmielinizante. Y existe otra variante que se llama síndrome de Guillain-Barré agudo axonal de tipo motor y sensitivo o de motor puro. ¿Y ahí qué es lo que pasa? ¿Cuál será la diferencia en la patología diferente de la desmielinizante? Que aquí predomina la destrucción axonal y no la desmielinización. Así es. El ataque aquí inicial, en lugar de ser en las células de Schwann, es en los nódulos motores del Ranvier y genera nuevamente pues activación de macrófagos, algunos escasos linfocitos, abundantes macrófagos periaxonales y pues eso genera la lesión axónica. Muy bien. Y luego tenemos un síndrome llamado de Miller-Fisher. ¿Alguien leyó respecto a ese? ¿Qué es ese síndrome? Ese ataca principalmente al nervio óptico, no, a los de los músculos de ocular. Ajá, puede causar oftalmoplegia. Muy bien, ¿qué otras características tiene este síndrome? Ataxia. También ataxia. Y arreflexia también. Así es, eso es muy, muy, muy cierto. Y en realidad sí se pueden encontrar hasta en el 90% de los casos, esos anticuerpos, contra el gangliósido, ¿sí? A diferencia en otras, las desmielizantes que podemos encontrarlos, pues, máximo hasta en un 20%. Permítanme en un momentito. Muy bien. En cuanto a las generalidades, pues podríamos decir que el síndrome de Guillain-Barré entra de las polineuropatías agudas inmunomediadas. Ajá. La incidencia es de 1 o 2 casos por 100,000 habitantes al año. Puede afectar todos los grupos de edad. Sí, afecta desde niños hasta ancianos. ¿Alguien me puede decir, se ha visto algún caso de Guillain-Barré? ¿Alguien conoce a alguien que haya tenido Guillain-Barré? ¿Alguien cercano ahí que conozcan o algún pacientito que hayan conocido? No, doctora. No, nadie. Bueno, a lo mejor sí porque están en pandemia y no han visto pacientitos, ¿verdad? No han ido a los hospitales, pero pues ahora que ya hay oportunidad, se van a dar cuenta que generalmente a los que les da este síndrome por lo común son del sexo masculino y, y se ha visto que la incidencia de estos casos aumenta hasta un 20% por cada década de la vida. Entonces es más frecuente en adultos y en adultos mayores. La principal causa de parálisis se considera neuromuscular aguda desde la erradicación de la poliomielitis. ¿Y qué es lo que se ha estudiado respecto a esta enfermedad? Ok, sí es una enfermedad inmunomediada, pero se ha visto que hasta el 70% de los casos de pacientes que tienen o que sufren esta enfermedad fueron precedidos por un cuadro infeccioso. ¿Y cuáles cuadros infecciosos son los más comunes que fueron precedidos de infecciones respiratorias o gastrointestinales?
se han hecho muchos estudios en los que se ha tratado de aislar cuáles han sido las bacterias o los virus más frecuentemente asociados a esta enfermedad. Y se ha visto que el Campylobacter jejuni ha estado frecuente hasta en el 20% de los casos a nivel mundial y hasta en un 66% solamente en China. De ahí le siguen otros patógenos importantes que esto siempre es pregunta de examen. Siempre les van a andar preguntando cuáles son los agentes infecciosos que se han visto más relacionados a Guillain-Barré, Campylobacter jejuni, luego le sigue virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, el Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenzae. También se estuvo buscando si había asociación que este síndrome fuera precedido por alguna persona que se acabara de vacunar, y sí se observó que había una relación con la vacuna de la gripe de H1N1 en el año de 1976. Esa ha sido como que la que fue más documentada, pero ha habido otras asociaciones poco o nada importantes, o el que le siguen la de la vacuna de la influenza en los años de 1992 a 1994, y se estimó que había un exceso de riesgo de un caso por millón de vacunas. Y así, o sea, también se ha visto en las otras pandemias que se han dado, por ejemplo, en la del 2009, también se encontraron casos asociados a esta. Podemos decir que si se ponen a leer del cuadro clínico van a encontrar pues una serie de signos y síntomas que presentan los pacientes, y actualmente pues ya se tiene como bien establecido cuáles son esas características clínicas. Permítanme un minuto. Listo, es que estas perritas se ponen a ladrar y luego no me dejan a mí concentrar. Se ha visto que las características clínicas que tienen estos pacientes es que debutan con debilidad sin lado derecho de su cuerpo, y que esta es progresiva y de manera ascendente, es decir, empieza por los pies y después sube hasta comprometer, pues en algunos casos, los músculos respiratorios, los brazos, ¿ok? Y se caracteriza de que los pacientes están arreflécticos de manera muy temprana. Entonces, en un 10% se ha observado que ocurre de manera inversa, que la debilidad empieza en los brazos o en la cara. En un 15% se ha visto que hay un compromiso oculomotor. De un 10 a un 30% que desarrollan insuficiencia respiratoria por ese compromiso de los músculos respiratorios. Un 50% de los casos se ha visto que tienen debilidad facial y orofaringia. Hasta el 66% de los casos empieza ahí con un dolor de espalda o de los miembros torácicos o inferiores. Y el 70% puede debutar con disautonomías. ¿Y a qué me refiero con eso? Que puede tener el paciente fluctuaciones de la presión arterial, hipotensión postural, arritmias cardíacas, lipotimias o síncopes. Y el 80% presenta parestesias. Las anomalías sensitivas en la exploración física son poco frecuentes. Es decir, como cuáles, como la sensibilidad dolorosa y la térmica pueden ser relativamente leves. Ajá.
Sin embargo, las que son más afectadas son las fibras sensitivas de calibre grueso. Por ejemplo, las que nos dan las funciones como tendinosa de los reflejos tendinosos profundos y la propiocepción. Esas sí suelen estar alteradas más intensamente. Entonces tenemos que podemos dividir a las variantes o los subtipos de Guillain-Barré de acuerdo a la presentación clínica o al estudio de electrofisiología, ¿ok? Y se han dividido dentro de la forma clínica en afección motora sensitiva, con afección a los pares craneales o con afección autonómica predominantemente. Y mediante la neurofisiología, pues si es de predominio de afección desmielinizante o axonal. Y existen también algunas otras variantes raras que van a poder leer eso más a fondo, pero pues a manera de el grueso de los casos clínicos es así como lo vamos a estar presentando. Entonces, se han hecho estudios donde se han visto pues cuáles son los anticuerpos que se pueden presentar. Y de acuerdo a las variantes clínicas del Guillain-Barré, pues en realidad del Guillain-Barré clásico, pues no se ha visto como que alguno que predomine principalmente. Sin embargo, en las variantes axonales está los GM1, los GD1A, y en el Miller-Fisher, ahí sí les digo que se han encontrado hasta en un 90% de los casos las variantes del GQ1B y GT1A. Bueno, ¿qué debemos hacer con un paciente que ya vimos, bueno, tiene este cuadro clínico, tiene este tiempo de evolución, lo interrogan si tiene antecedente de un cuadro infeccioso o no, o si tiene un antecedente de alguna vacuna? Pues lo que sigue es tratar de hacer el diagnóstico de manera correcta. Entonces, se ha estudiado mucho si se debe de hacer o no la punción lumbar de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes. Y se ha visto que sí es útil como herramienta complementaria en el diagnóstico diferencial. ¿Y qué podemos encontrar o qué aporta en el síndrome de Guillain-Barré? Encontramos una disociación albúmino-citológica. Quiero decirles que esto no descarta ni confirma la enfermedad y generalmente si se hace en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, muy probablemente no se encuentre tan marcada esta disociación albúmino-citológica, por lo que en algunos artículos van a ver que pues tal vez lo más prudente es esperar más de 48 horas para poder realizarla y que no haya problema ahí con el resultado. Hasta en el 66% se encuentra después de una semana de haber iniciado con los síntomas. Entonces, eso es como lo que encontramos ahí en la literatura. ¿Y cuándo debe de hacerse? Idealmente previo a la administración de la inmunoglobulina intravenosa, que es una parte del tratamiento. Porque si no, pues se ve afectado el resultado. ¿Qué otros tipos de estudios podemos hacer para llegar al diagnóstico? Pues estudios neurofisiológicos. Y ahí nos va a decir si en el electrodiagnóstico si es de predominio desmielinizante o de predominio axonal. ¿Y a qué nos ayuda? Pues a que nos digan si es de predominio de uno o de otro, pues que ayuda a predecir el curso de la enfermedad. Pero es escaso el aporte al enfoque terapéutico, ¿ok? El tratamiento no va a variar si es de predominio desmielinizante o axonómico. Entonces, tenemos que lo que podemos ver en estos pacientes es que
lo más grave que podemos encontrar en ellos es que tengan insuficiencia respiratoria, así como la presencia de disfunción autonómica y obviamente estos pacientes por sus manifestaciones, esta debilidad ascendente, pues tienden a estar encamados de manera prolongada y eso también los lleva a complicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, pues la formación de úlceras. Entonces tenemos que esta enfermedad tiene un proceso inmunológico subyacente y por lo tanto debe de tratarse así. La base del tratamiento de esta enfermedad entonces, por lo tanto, es la plasmaféresis y la administración de la inmunoglobulina intravenosa. ¿Alguien sabe qué es la plasmaféresis? A ver, vamos a ver. Es como limpiar la sangre. Así es. ¿Cómo crees que sea ese procedimiento? Pues no sé, yo me imagino, bueno, yo soy de aquí de Dolores Hidalgo. Ajá. Y hay mucha gente con insuficiencia renal. Entonces, pues me imagino que ha de ser más o menos el mismo proceso con el que les hacen a ellos las hemodiálisis y todo eso, diálisis. Así es, muy bien, sí. De hecho, se tiene que poner a estos pacientes un catéter, pues sí, de hemodiálisis. Y lo que se hace pues es conectarlos a esta maquinita, que es un proceso en el cual la máquina separa el plasma, es decir, esa parte líquida de la sangre, ¿verdad? Para luego pues administrarle la inmunoglobulina. Muy bien. ¿Y qué nos ha dicho la literatura de los estudios de los pacientes a los que se les hace plasmaféresis? Pues que su eficacia ha sido demostrada en varios estudios, en varios metaanálisis controlados. ¿Y cuáles han sido los resultados o los outcomes de estos artículos? Pues que hay mejoría precoz de la fuerza muscular, es decir, si se realiza de manera precoz, es decir, menos de los 7 días de inicio de los síntomas, tienen una mejoría en su fuerza muscular, hay menor necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes y tienen una recuperación funcional. La máxima eficacia, pues es como les digo, si se inicia en los primeros 7 días, aunque sigue siendo útil dentro de los primeros 30 días de inicio de los síntomas. Y bueno, aquí la cantidad de sesiones que se le van a dar al paciente de plasmaféresis se ha visto que pues también depende de la severidad. Si es una severidad moderada, se dan 4 sesiones. Si es una severidad grave, por lo menos 6 sesiones. O a 4, ¿no? O sea, la verdad es que el mínimo podría ser 2, el máximo 6 sesiones. El tratamiento modificador de la enfermedad que se administra en estos pacientes, como ya lo he mencionado, es la inmunoglobulina intravenosa y se ha visto que tiene una misma eficacia que la plasmaféresis. Nuevamente, se ha visto que tiene mejoría precoz de la fuerza muscular, menor necesidad de ventilación mecánica y mejor recuperación funcional. Pacientes con mayor severidad clínica podrían beneficiarse de un tratamiento más prolongado. Se ha visto que 6 días es mejor que 3 de administración de inmunoglobulina. ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta un frasquito de inmunoglobulina? No. Creo que el tratamiento era de 150,000 pesos aproximadamente. Ajá. Sí, así es. Pues mire, depende pues de las marcas, ¿no? Pero sí, generalmente pues los precios se disparan muchísimo. Es un medicamento muy, muy caro. Estamos hablando que generalmente de un frasco, cuesta alrededor de 7,000 pesos, más o menos, ¿ok? Y hay pacientitos que pues llegan a ocupar 20, 40 frascos, ¿ok? Entonces hagan cuentas. Y la verdad es que este tratamiento debe de
pues administrarse generalmente pues en un hospital, obviamente, y no todos lo pueden pagar. Entonces, es importante pensar en eso a la hora de referir a un paciente que tiene ya estos síntomas, ¿no? De Guillain-Barré. A ver, ¿él va a poder costear ese tratamiento o no? Si no es así, pues de preferencia enviarlo de una vez a un hospital de tercer nivel que cuente con los recursos para poder darle ese tratamiento al paciente. Generalmente, pues los hospitales generales son los que cuentan con ese medicamento. Obviamente un hospital comunitario, ¿verdad? Pues no lo va a tener a la mano. Entonces, no hagan perder el tiempo del paciente, traten de pensar en eso también a la hora de decidir dónde referir al paciente y pues sí, como ven, es un tratamiento muy caro y aparte, pues también piensen en las plasmaféresis, o sea, también tiene que ser un hospital grande, un hospital de segundo o tercer nivel, donde cuenten con con estas máquinas de hemodiálisis. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales un paciente debe ingresar a una unidad de terapia intensiva? Esa es otra pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuándo hay que pedir una interconsulta, terapia intensiva o referir a un paciente? Cuando tiene necesidad de soporte ventilatorio. Entonces, ¿y esto por qué se da? Pues porque hay alteraciones en las fibras motoras, tanto en la musculatura respiratoria como en la orofaringia. Y el paciente tiene que estar, pues obviamente, si está ventilado y va a estar sedado, tiene que estar con monitoreo las 24 horas, ¿verdad? También es porque estos pacientes, si llegan a tener alteraciones de las fibras autonómicas y presentan disautonomías, por ejemplo, como arritmias, pues deben de estar monitorizados. Tenemos que estar bien al pendiente de su presión arterial, porque como les digo, muchas veces tienen hipotensiones severas estos pacientes y a veces necesitan de medicamentos vasoactivos, es decir, que aumenten la presión arterial, como la norepinefrina, ¿ok? Y bueno, este tipo de vigilancia de la presión arterial, pues se tiene que dar en una unidad de terapia intensiva, así como del paciente ventilado. ¿Y a qué me refiero? Hace ratito les mencioné algunos datos de disfunción autonómica. Pues básicamente la presión arterial lábil, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Pues porque hay una alteración de los vasoreceptores. Esto se debe a que hay una desmielinización del nervio vago. También puede tener el paciente hiperactividad simpática, entonces de repente puede tener crisis de hipertensión. O puede también generar hipersensibilidad a drogas y que al momento de administrarle ciertos medicamentos le causen una hipotensión. ¿Qué medicamentos han visto asociados a esto? Pues la clonidina, el nitroprusidato, el nicardipino y los bolos de morfina. En cuanto a las arritmias, puede haber de gran variedad, no hay alguna típica, pero si pudiéramos decir cuál es la más frecuente, pues la taquicardia sinusal, pero también pueden tener paroxismos vagales, es decir, episodios de bradicardias con riesgo a tener asistolias. Pueden ser desencadenados por mecanismos, por ejemplo, como la succión o al momento de estar aspirando a estos pacientes que están ventilados. Hay que considerar en algunos casos el marcapasos temporal, si los episodios son sintomáticos o incluso recurrentes. Otra de las disfunciones autonómicas es la función bronquial. Puede haber alteraciones de la dilatación o de la constricción de los bronquios. Esto afecta la movilización de las secreciones, se hace de manera ineficaz, entonces tienen que estar aspirando estos pacientitos, ¿verdad? De manera frecuente sus secreciones. Hay riesgo de que formen atelectasias, ¿ok? Y otra de las disfunciones autonómicas es la presencia de hilio paralítico.
Esto ocurre en 1 de cada 10 pacientes, es decir, que deje de moverse el intestino. Por lo tanto, se tiene que estar vigilando de manera estrecha, escuchando si tiene o no peristalsis el paciente, palpando el abdomen. Puede también hacerse radiografía de abdomen para diagnosticar este padecimiento. ¿Cuáles son lo que se puede hacer con estos pacientes? Pues se puede iniciar nutrición parenteral si es que tiene pues detenido el movimiento intestinal, pasarle el alimento por la vena, utilizar la presencia de sondas nasogástricas o alguna colonoscopia descompresiva, y aconsejan no usar la metoclopramida. ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Van a preguntarse, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Mejoran, no mejoran, se mueren? ¿Ok? Sí, puede morirse hasta en un 5% de los pacientes, pueden quedar con una discapacidad permanente hasta el 20% de los pacientes. Algunos se ha visto que caminan de manera independiente a los 6 meses y al año hasta en un 80-84%. Y la recuperación completa al año se puede observar hasta en el 60% de los pacientes. ¿Cuál sería un factor de mal pronóstico? Bueno, se ha visto que la edad avanzada, si es hombre y si tiene daño axonal, tienen un peor pronóstico que las mujeres o que otros pacientitos que tengan daño desmielinizante. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de síndrome de Guillain-Barré. ¿Alguna duda? Doctora, yo tengo una. Sí. Comentó que los tratamientos son muy caros. ¿Cómo se le pregunta al paciente si tiene la capacidad económica para llevar a cabo el tratamiento o no? Pues ahí lo que sueles hacer es comentarle, ¿no? O sea, de los tratamientos que requiere y que esos tienen que ser en un hospital grande o un hospital privado que cuente con esos tratamientos, y decirle, bueno, tiene un seguro de gastos médicos mayores o económicamente no representa un problema para usted, pues enviarlo a un hospital privado que cuente con eso. Y si el paciente te dice que no tiene un seguro de gastos médicos mayores y que no tiene la solvencia económica, pues puedes enviarlo por ejemplo, ahorita al que era de Seguro Popular, que ahora es Insabi, a los hospitales de la Secretaría de Salud, que pues generalmente deben de atender a toda la población que no cuente con derecho a bien sea del IMSS o del ISSSTE, ¿ok? Entonces, pues ahora sí que hablar francamente, ¿verdad? Con el paciente y decirle que pues le va a ir mejor si se lleva a cabo esos tratamientos, y pues que hay que tomar la decisión, pues sí, de manera correcta desde un inicio. Pues así se les preguntaría básicamente, ¿tienen un seguro de gastos médicos? No. ¿Cree que pueda solventar ese tipo de gastos? Son tratamientos muy caros. Y si te dice que no, pues hacerlo de la referencia a una unidad pública, un hospital público. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Déjenme y lo busco. ¿Quieren un receso de unos 5 minutitos? Vamos a darnos 5 minutos, ¿ok? Son las 9:13, 14, 15, 16, 17. Sí, pues 9:18 nos vemos aquí conectados para empezar con la otra presentación. Bueno, nuestro último tema es neurofisiología del dolor, vías anatómicas. Vamos a ver. Pues
Al decir que tenemos dolor, se usa para describir una amplia gama de experiencias sensoriales desagradables, ¿verdad? En un extremo tenemos el espectro de esas sensaciones dolorosas que son protectoras. Por ejemplo, si tenemos una quemadura o una sensación producida por un pinchazo, pues este tipo de dolor protector nos hace quitar la mano de ahí, de donde nos estamos lastimando, lesionando. Podríamos decir que este tipo de dolor es normal, es nociceptivo, sensorial, y pues está presente en todos los individuos y es un componente necesario. Pero en el otro extremo del espectro de las sensaciones dolorosas están las anormales o las no protectoras, ¿ok? Son aquellas que se caracterizan, por ejemplo, como el síndrome de la neuralgia trigeminal, el dolor fantasma, aquí como lo muestra en esta imagen, esta foto de un hombre que perdió la mano y que él sigue sintiendo dolor en sus dedos, su muñeca, y ya no están. O patologías como distrofia del reflejo simpático. Son patologías no protectoras y dolorosas que se consideran como dolor patológico. Y generalmente es consecuencia del daño de nervios periféricos o del sistema nervioso central. Entonces, la importancia del dolor se debe a que es un mecanismo de defensa. Es decir, una señal de alarma para protegernos y aumentar la supervivencia del individuo. Entonces, estos mensajes nociceptivos son transmitidos, modulados e integrados en diferentes niveles del sistema nervioso. Entonces, ¿alguien estudió o sabe cómo es que se lleva a cabo ese estímulo de nocicepción? Es decir, desde que, por ejemplo, la araña pica la mano hasta que lo percibe el cerebro, ¿cómo se llaman esos mecanismos? Bueno, vamos a continuar. Miren, esta imagen representa esto que acabo de preguntarles. Básicamente, desde que un paciente o alguien o ustedes mismos tienen un estímulo nocivo, una picadura, una quemadura, un pinchazo, el estímulo nocivo debe de viajar desde este receptor sensitivo hasta la corteza cerebral. O sea, debe de viajar desde que sucede el estímulo nocivo hasta que tenemos percepción de este. Y pasa a través de una serie de un complejo de eventos que juntos se denomina nocicepción. ¿Cuáles son estos eventos que comprenden la nocicepción? La transducción, la transmisión del estímulo nocivo, la modulación que se lleva en la médula espinal y posteriormente la percepción. ¿Ok? Entonces, estos procesos neurofisiológicos que participan en el dolor, entonces todo tiene que ser desencadenado, ¿no? Una activación o sensibilización de estos nociceptores periféricos que tenemos en todo el cuerpo. Después se lleva a cabo la transmisión de esos estímulos nociceptivos a través de aferencias primarias. La modulación y la integración de esa respuesta va a estar dada a nivel del asta dorsal, de la médula. Y la transmisión por vías ascendentes va a estar dada por las vías espinoencefálicas. Y posteriormente se lleva a dar a la integración de las respuestas en los centros superiores, en las estructuras encefálicas o corticales. El control descendente de quitar la mano, ¿verdad? Va a estar dada por las vías encéfalo-espinales o descendentes, también llamadas vías. ¿Cuáles son las vías descendentes?
Corticospinal. Ujú, las motoras, muy bien. Entonces, pues es así como se lleva a cabo toda la transmisión del dolor. Entonces, hay algo importante que deben de conocer. ¿Cómo es que se lleva a dar esa activación de esos nociceptores? El nociceptor es básicamente el receptor del dolor. Ajá. Y se define como una terminación periférica de una neurona bipolar, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. Estos nociceptores son receptores no encapsulados que se conocen también con el nombre de terminaciones nerviosas libres. Su función principal es la de diferenciar entre un estímulo inocuo y de uno potencialmente dañino. Por ejemplo, tenemos que se pueden clasificar de acuerdo al tipo de fibra que la constituye, distinguiéndose así en receptores tipo alfa-delta y C, y fibras C. Entonces, tenemos que los A-delta son fibras mielinizadas de conducción mucho más rápidas. ¿Estas dónde las vamos a encontrar? Pues a nivel de la piel, de tejidos somáticos profundos. Y las fibras C son fibras no mielinizadas de conducción más lenta. También las podemos encontrar en la piel, en tejidos somáticos profundos, pero predominan a nivel visceral. Esta es la característica de estas fibras C. Entonces, en este dibujito tenemos que, por ejemplo, cómo debe de actuar esta vía rápida de si tenemos un dolor agudo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estímulo nocivo mecánico, se está apretando, dejamos el dedo entre la puerta, atorado, nos lo está apretando, o un estímulo térmico, por ejemplo, una quemadura. Entonces, en el mecánico actúan los mecanorreceptores, en el térmico los termorreceptores. Estos viajan a través del nervio, de los nervios periféricos, a través de las fibras A delta, hacia la médula espinal y envían el mensaje del dolor, por así decirlo, a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. Así de rápido actúan. Y es por eso que podemos pues pensar de manera rápida y actuar y quitar la mano ahí de donde nos estamos lesionando. En cambio, diferencia con la vía lenta, esto puede ser debido a un dolor crónico, pueden ser, aquí actúan los llamados receptores polimodales, puede ser por un estímulo químico, por ejemplo, una pancreatitis, y aquí, pues, el dolor visceral viaja a través de las fibras C, que son más lentas, hacia la médula espinal. ¿A qué velocidad estamos hablando? Pues de 0.5 a 2 metros por segundo. ¿Okay? Esta es la diferencia de la velocidad en la que se transmite el dolor dependiendo de las fibras. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, en el corazón? Pues un estímulo, va a generar un estímulo químico, la sensación de dolor, la elevación de... ¿Cuál sería un estímulo químico? ¿Qué generaría dolor en el corazón? A ver, alguien que nos dé ejemplos. ¿Cuándo duele el corazón? Puede ser en un infarto. Así es, en un infarto. Muy bien. ¿Cuándo más creen que duele el corazón? De lo que han leído. Tal vez en una estenosis. Pues más bien esos problemas, si te refieres como a estenosis valvular o así, pues sí son padecimientos crónicos, pero fíjate que no dan dolor. Por una infección. Sí, es una infección, puede ser una infección, una miocarditis, ¿verdad? O una pericarditis de la capita que recubre el corazón.
que se inflame, que se esté, pues sí, básicamente inflamada. En los pulmones, padecimientos que causen vasoconstricción o congestión o edema, por ejemplo, en las insuficiencias respiratorias secundarias a insuficiencia cardíaca, esos pacientitos que se congestionan, ¿no? Que se llenan de ahí de edema. Vías respiratorias, por ejemplo, también un estímulo mecánico, químico, que se atore algo en la tráquea, un objeto extraño en las vías biliares, algo que produzca distensión de las asas intestinales, por ejemplo, o distensión de la vía biliar, por ejemplo, un lito biliar que esté ahí distendiendo los conductos, o que incremente su contracción, o la hipertensión dentro de estos conductos biliares cuando hay alguna obstrucción. ¿Qué otra cosa generaría desencadenantes del dolor a nivel del tracto genitourinario, que hubiera una distensión anormal en la vejiga por una retención aguda de orina de estos pacientitos que pueden tener algún problema ya de sistema nervioso y que estén reteniendo la orina? Eso puede generar dolor a ese nivel o infecciones. Entonces, la clasificación de las fibras nerviosas según su tamaño y su velocidad de conducción, tenemos que son varias. Yo hablé de las más representativas, que son las A delta y las C, pero también tenemos otro tipo de fibras. Las A alfa, las A beta, las A gamma, las B, ¿ok? Y estas pues tienen diferentes diámetros y la velocidad con la que se transmite el dolor pues también varía. Al final, para cuestiones de examen podemos concentrarnos en las A delta y en las fibras C. Entonces tenemos que hay ciertas sustancias que se liberan después de ciertos estímulos como pellizcos, el corte, aplastamientos, quemaduras, congelaciones, provocan dolor en la superficie cutánea, pero pueden resultar inocuos, por ejemplo, si se aplican este tipo de estímulos, por ejemplo, en el estómago o en el intestino. O sea, el mecanismo exacto de la activación de estos nociceptores aún no está totalmente conocido. Parece ser que determinadas sustancias químicas, como cuáles son esas sustancias químicas, la histamina, la serotonina, la bradiquinina, la acetilcolina, prostaglandinas, iones de potasio, también la llamada sustancia P, son capaces de alterar la conductividad iónica del receptor. Entonces, ¿cómo vamos a integrar todo lo que hemos hablado? Pues bueno, aquí ya vamos a meter qué función tiene el tracto espinotalámico lateral. Como ya lo hemos visto en otras clases, a lo mejor no quiero profundizar en este tema, porque ya hemos visto la neuroanatomía de esto. Básicamente los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la médula. Tenemos aquí, por ejemplo, un alfiler que está pinchando una zona de la piel, ¿verdad? Ese estímulo doloroso va a ser detectado por un receptor nervioso, un nociceptor. Ese nociceptor va a estar unido a unas fibras de tipo A delta, que son las que dan conducción rápida, o hacia las fibras de tipo C con conducción lenta, y van a llegar hacia la médula espinal. ¿A qué tramo de la médula espinal les había mencionado? ¿En qué asta? ¿Al asta posterior? Muy bien, al asta posterior. Y de ahí va a viajar de manera ascendente por los tractos espinotalámicos, hasta la corteza, donde vamos a percibir ese estímulo doloroso o de temperaturas. Esas son las funciones del tracto espinotalámico lateral. Muy bien, les tengo un video que es a manera de un resumen. Dura unos 7 minutitos.
pero yo creo que ahorita mejor se los envío por WhatsApp para que lo puedan ver con calma. Y vaya, no sé si se acuerdan de esta diapositiva, básicamente la metí a manera de recordatorio de que tenemos vías motoras, que son las vías descendentes, y vías ascendentes, que son las sensitivas. Ajá. Entonces, que pues no sé si sea necesario todavía ver de nuevo esa clase, pero que ya les había dicho que dependiendo del tracto es el tipo de sensibilidad que se transmite en esa. Por ejemplo, la vía del tacto simple o táctil está dada por el tracto espinotalámico anterior. La vía de la sensibilidad termoalgésica o la termorrecepción y nocicepción a través del tracto espinotalámico lateral. Las vías del tracto epiquítico o tracto discriminativo y a través del fascículo de Gracile y de Gaulle, y la de la sensibilidad profunda consciente propiocepción a través del fascículo cuneiforme o de Burdage. Las vías de sensibilidad profunda inconsciente a través del tracto espinocerebeloso anterior, y la vía sensibilidad profunda inconsciente músculos y articulaciones, específicamente con el tracto espinocerebroso posterior. La vía sensibilidad trigeminal, pues los tractos trigeminales. Y bueno, pues con esta diapositiva terminamos el tema. Si se ven, es un tema fácil. Básicamente lo que tienen que ver ahorita en el video van a ver que pues es un resumen de los tipos de receptores, de los tipos de las fibras y de cómo llega pues el estímulo doloroso hasta la corteza cerebral. Ahorita se los hago llegar a su correo electrónico o por vía WhatsApp. Doctora, no es este tema, pero yo quería hacerle una pregunta. Sí, adelante. Es que yo no entiendo la diferencia sobre descorticación y descerebración. ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo? Pues básicamente ese de qué tema lo estás leyendo, de dónde lo estás leyendo, porque honestamente básicamente pues es ahí como la posición que va a tener el paciente al momento de la exploración. ¿Qué leíste respecto a eso o qué es lo que no entiendes de eso? Pues no sé, no entendí si era lo mismo o si era diferente nada más. Pues eso. Creo que habla de la escala de Glasgow, doctora. Sí, efectivamente, pues supuestamente yo creo que lo debes de estar leyendo desde ahí de la escala de Glasgow. Básicamente es la posición, el tono que tienen los músculos al momento de la exploración física. Por ejemplo, ¿cómo vas a encontrar, de acuerdo a la escala de Glasgow, cómo te dice que encontrarías a alguien con datos de corticación? Ok, entonces lo puedo checar más a fondo. Sí, es que estaba viendo mis apuntes y en unas partes tenía descorticación y otras descerebración. Sí, son dos cosas diferentes. Básicamente es la posición con la que encuentras al paciente en el momento de la valoración física. Por ejemplo, en la descorticación vas a encontrar que es un paciente que aparte de tener sus piernas extendidas, pues aquí los brazos están en flexión, y en la descerebración pues está el paciente totalmente con las piernas, tanto los brazos totalmente extendidos. Básicamente pues es la diferencia que puedes encontrar. ¿Qué otra cosa? Creo que también la flexión plantar de estos piecitos están extendidos en ambos casos. Y creo que ya es todo lo que pueden encontrar. ¿Algo más? Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues sería todo. Mucha suerte para su examen del próximo viernes. Y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídese mucho.